Buen día, estamos con el doctor José Antonio Sanaúja, que es un destacado internacionalista, director de la Fundación Carolina, asesor especial para América Latina del ministro Borrell, que ve todos los asuntos de la Unión Europea de comercio exterior. Es un honor poder dialogar con él para un poco tener su perspectiva en este contexto tan complicado. Te damos la bienvenida, José Antonio. Pues muchas gracias, muy buenas tardes. Es un placer y un honor poder tener esta conversación con el profesor Fairley, ¿no? Un punto que nos gustaría que tu opinión es ¿cómo estás viendo esta reconfiguración del escenario global, del escenario mundial a partir de los impactos que ha tenido esta pandemia? Que, bueno, ya había una serie de tendencias previas, en fin, la emergencia china, esas tensiones que se habían dado, comerciales, el tema del Brexit, o sea, ya estaba como agitado el escenario y aparece lo de la pandemia que implica cambios en los temas de salud, de ciencia y tecnología, eh, económicos, pero también geopolíticos, ¿no? Entonces, ¿cómo estás viendo este escenario a nivel global? Bueno, en mi opinión, lo que está ocurriendo es, lo que se está produciendo es una crisis dentro de otra crisis más amplia. Una crisis coyuntural dentro de una crisis de carácter estructural. En mi análisis, ya desde la crisis de 2008, la crisis financiera, a lo que estábamos asistiendo es a una crisis de la globalización, entendida esta como una estructura histórica, como un marco hegemónico. La globalización estaba en crisis, estaba en retroceso, en distintas dimensiones, la económica, productiva, la ideacional, en cuanto a sus instituciones y su gobernanza, ¿no? Lo que produce esta pandemia, ¿no?, es una aceleración y una ruptura dentro de esa crisis más global. Entonces, toda una serie de tendencias que ya se venían manifestando, ahora se aceleran de una manera muy notable, ¿no? Y hay en particular dos dimensiones que me gustaría destacar, ¿no? La primera de ellas es que la rapidez en la que la pandemia se expande tiene que ver justamente con las consecuencias de la globalización, es decir, con un mundo muy interconectado. Aunque muchísimos países han levantado fronteras físicas, han vetado los transportes por avión, los transportes terrestres, sin embargo, no hay prácticamente ningún lugar, muy pocos lugares, a donde la pandemia no haya llegado o no vaya a llegar. Es decir, que las barreras fronterizas, los muros fronterizos, pueden retrasar, ¿no?, el despliegue, el desarrollo de la pandemia, pero no pueden detenerlo. Y esto es como consecuencia de una fase avanzada de la globalización. Ahora, lo paradójico es que la forma en la que se está respondiendo es a través de respuestas nacionales y con una cierta lógica del sálvese quien pueda. Y esta es una paradoja llamativa que dice mucho respecto al estado del sistema internacional actual. Hacemos frente a un riesgo global, como lo denominaba el sociólogo Ulrich Beck, pero con respuestas nacionales. Y es muy difícil que podamos enfrentar esta pandemia con respuestas básicamente nacionales, apelando al conocimiento que tiene sobre estas materias el profesor Fairley como economista, y es la salud es, sobre todo cuando se trata de una enfermedad infecciosa, es un bien público global, ¿no? Y como bien público global, su provisión, ¿no?, depende del eslabón más débil. Tendremos el riesgo de la COVID-19 mientras exista en países, ¿no?, donde no se haya erradicado o no se haya controlado. Por lo tanto, el imperativo es el de la acción colectiva y no el de las soluciones estrictamente nacionales, o la pretensión ilusoria y peligrosa de que nacionalmente podemos resolver este problema. Bueno, la magnitud ha sido la velocidad, como señalas, terrible, incluso para países
desarrollados, ¿no? Europa, España, tiene un sistema de atención de salud que era reconocido internacionalmente y han tenido una tremenda situación que ha desbordado estos elementos. ¿Cómo has visto el tema en las respuestas en Europa y esta polémica también que se dio sobre si habían estos eurobonos o no, o como tú señalas, cada cual por su lado, digamos, con lo que tenga? Aquí yo diferenciaría dos ámbitos, uno el sanitario y otro el de la respuesta económica, partiendo de la base de que esta es una crisis integral, tiene una dimensión sanitaria, pero se está convirtiendo en una enorme, en una colosal crisis económica y social. Y si empiezo por la parte sanitaria, hay una paradoja, una situación contradictoria a la que los gobiernos es muy difícil que puedan escapar. Si actúan demasiado pronto, se les va a acusar de exagerar y de poner en peligro la actividad económica, las libertades, ¿no? Por ser demasiado cautos, por ser demasiado cautelosos, ¿no? Es decir, cuando no vemos el peligro inminente, entonces cualquier medida gubernamental nos va a parecer exagerada. Ahora, si los gobiernos esperan y reaccionan tardíamente, como ha ocurrido en la mayor parte de los casos, se les va a acusar, ¿no?, de no haber adoptado las medidas de prevención o de contención necesarias en el momento en el que se necesitaba, ¿no? Y yo creo que todos los gobiernos se han visto atrapados por esta contradicción. Ahora, también es cierto, ¿no?, que no hicimos caso, pensábamos que lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en Wuhan, ¿no?, era un problema chino. Incluso cuando se adoptaron medidas de cuarentena tremendamente estrictas, atribuimos esas medidas al carácter autoritario del gobierno chino. El gobierno En chino. definitiva, habló sobre todo más de nuestro orientalismo, de nuestra falta de comprensión del problema. A la postre, cuando nos ha llegado, nos hemos visto obligados, las democracias, a adoptar medidas igualmente estrictas, igualmente duras, porque son las que son necesarias. Aquello no es que fuera un atributo del régimen autoritario chino, ni nada por el estilo. Esto yo creo que ilustra la dimensión sanitaria. Dicho esto, también la lógica de aplanar la curva trataba justamente de responder a lo que has señalado, es decir, al riesgo de que en un momento dado los sistemas sanitarios, ¿no?, se vieran desbordados por un pico de contagios. No hay sistema sanitario que puede aguantar la virulencia con la que este virus se expande, contagia, enferma. Si eso ocurre con sistemas sanitarios relativamente avanzados, en mucha mayor medida con sistemas sanitarios más frágiles, donde hay un acceso segmentado, como puede ocurrir en muchos países en desarrollo. Pero yo ya añadiría también otro elemento, y es que quizás, desde luego, esto es un aprendizaje que hemos tenido en España, ¿no? Lo que hemos comprobado con el coronavirus es que en realidad nuestro sistema sanitario no era tan bueno, venía debilitado por años de recortes, particularmente desde 2008 se le había debilitado. Solamente en Madrid, en mi comunidad, que somos 6 millones de habitantes, los recortes significaron cerca de 4.000 profesionales menos en la salud pública. Y ahora estamos pagando el coste. Había menos camas, menos profesionales. Un dato muy importante que yo creo que hay que dar a conocer, y es que la mitad aproximadamente de los fallecimientos que se han producido en la región española más afectada, que es Madrid, y buena parte de los no registrados, porque hay muchos fallecimientos no registrados, no atribuidos a la COVID-19, se han producido en residencias de mayores, ¿no? Y las residencias de mayores, las residencias de la tercera edad, son un sector en nuestra Comunidad de Madrid, en nuestra región, que es la que tiene competencias, que en estos últimos años había sido objeto de un proceso, por una parte, de privatización. Están en manos de empresas privadas. En segundo lugar, de financiarización, porque buena parte del parque de plazas de residencias de mayores está en manos de fondos de inversión, de grandes fondos de inversión internacionales. No son pequeñas empresas. Entonces se había financiarizado como otros muchos sectores de la economía. Privatización, financiarización. En tercer lugar, precarización, ¿no? Esta lógica de financiarización había llevado a tener el personal mal pagado, en malas condiciones, y finalmente desregulación. En suma, esos 4 elementos son una muestra de lo que sería una lógica de neoliberalismo tardío, ¿no?
Y este es un factor también muy importante para entender por qué se han producido un número tan rápido, por qué se ha producido de fallecimientos de personas mayores, por qué se han concentrado tanto en el caso de Madrid, de España, los fallecimientos en esas residencias, en su mayoría privadas, mal mantenidas, mal cuidadas. Hemos llegado a tener escenas terribles, ¿no?, de las Fuerzas Armadas entrando en residencias y encontrando cadáveres que no habían sido, de personas mayores que no habían sido registradas. Y esto está ocurriendo como consecuencia de estas cuatro dinámicas, ¿no? Esto es en lo que se refiere a la dimensión puramente sanitaria, ¿no? Ahora, la otra dimensión es la económica. Hoy hemos conocido las perspectivas económicas mundiales del FMI, ¿no? Hace unos días, el día 8, se dieron a conocer las previsiones de la Organización Mundial de Comercio, ¿no?, sobre la evolución del comercio internacional. Y desde luego yo creo que ya podemos afirmar, a partir de esas previsiones, de los datos que conocemos, que esta crisis económica y social ya es mucho más grave que la de 2008. Y desde luego el comparador es la Gran Depresión de los años 30. Lo que estamos todavía no se percibe en la calle, no se percibe en los mercados, no se percibe en el día a día, ¿no?, de la gente, pero a lo que estamos asistiendo en estos momentos, y no es una exageración, es a un verdadero desplome de la actividad económica mundial, ¿no? El dato, por ejemplo, para América Latina, que fue publicado por CEPAL también hace unos días, es que en el 2020 se estima que la caída va a ser de un 4,5% del producto para el conjunto de la región. Para situarlo en perspectiva, eso es desde luego peor que en 2008 y es incluso peor que en 1983, cuando se inició la llamada década perdida con la crisis de la deuda. O sea, es un desplome económico sin precedentes. Y claro, esto va a requerir de una salida, de una respuesta concertada. Vuelvo al punto anterior. No estamos viendo suficiente coordinación. En 2008, 2009, vimos al G20 reunirse de urgencia y tratar de establecer un cortafuegos para contener la crisis global que se estaba produciendo. Hoy el G20 está ausente. Y está ausente porque algunos de los países con más peso han renunciado a ejercer cualquier liderazgo en el sistema internacional, ¿no? Estados Unidos no está ni se le espera, ¿no? China está actuando en una lógica individual, ¿no? Otros estados pues tampoco están presentes en este momento. El G20, ya digo que no está, no se le espera. Y algo parecido estamos viendo en otros ámbitos. Bueno, ahora tenemos las reuniones del FMI, está viendo pues algunas iniciativas para, hoy se ha anunciado, de moratoria de deuda para los países más pobres, pero claro, esto no resuelve el problema mucho más amplio de la liquidez o del acceso al crédito de otros muchos países pobres o de países de renta media. Y desde luego en la Unión Europea tampoco hemos dado hasta ahora un espectáculo muy edificante de acción colectiva. Claro, bueno, imagínate esos problemas en países desarrollados, en Europa está agravado, multiplicado varias veces en el caso nuestro, ¿no? Y justo quería una última reflexión, digamos, sobre este tema de la integración, ¿no? Porque finalmente, bueno, han tratado de activar los mecanismos colectivos, comunitarios, pero ha habido una tensión importante. Y en ese contexto, en América Latina, de la Gran Depresión o periodos de guerras o situaciones de conmoción como este, hubieron respuestas tipo sustitución de importaciones, es decir, cambios estructurales mayores, ¿no? O sea, esta caída o esta crisis de la globalización y también del neoliberalismo, incluso en paradigmas como Chile, no sabemos, bueno, qué va a pasar en la región, pero ¿cómo ves tú la actuación o el rol que puedan jugar los procesos de integración, empezando por Europa, que ha sido el paradigma y el más avanzado de muchos países? ¿O también será un punto de quiebre y ya olvidarnos de esos mecanismos hacia el futuro? Bueno, el caso europeo, yo creo que lo has dicho bien, resume algunas de estas tensiones o de estas contradicciones. Ahora, un elemento importantísimo, clave,
es el acceso al crédito, el acceso a financiación externa, para que los gobiernos puedan financiar sus redes de seguridad, proteger la actividad económica, proteger el empleo, evitar que los más vulnerables queden atrás, ¿no? Esto requiere de acceso urgente, rápido y de gran cuantía a la financiación externa. Y entonces, bueno, vemos que Estados Unidos no necesita estos mecanismos porque el dólar sigue siendo la moneda de reserva internacional, Claro. siguen gozando el privilegio exorbitante, como lo llamó un autor, de financiarse en su propia moneda, y de hecho ya han empezado a imprimir dinero, ¿no? La Fed ya ha respondido conforme a su mandato, ¿no? Y han aprobado un paquete de 2 billones, billones en español, trillions en inglés, de financiación, de los que una cuarta parte son además transferencias directas en cash a los particulares, a las familias. En la Unión Europea tenemos el Banco Central Europeo, pero el Banco Central Europeo tiene una limitación de origen, y es que sus estatutos le impiden actuar como un verdadero banco central y en rescatar países, cubrir en definitiva sus déficits. Ya durante el periodo de Mario Draghi al frente de la institución, el Banco Central Europeo tuvo que innovar institucionalmente para poder comprar bonos y activos de los estados, ¿no? Y en este momento, este es el que de momento está siendo nuestro asidero en la Unión Europea, porque después de unas dilaciones, de una cierta ambivalencia inicial por parte de la señora Christine Lagarde, finalmente el Banco Central Europeo pues, ha desplegado la artillería pesada, por decirlo así, aprobando este programa extraordinario de emergencia de compras pandémico, ¿no? Como se le ha denominado, el PEP, con un horizonte inicial de 750.000 millones de euros, que puede incluso ampliarse. Además de eso, tenemos otros mecanismos, como esa especie de Fondo Monetario Internacional Europeo, que es el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que mi impresión es que, como viene acompañado de condicionalidad y viene acompañado de un cierto estigma de ser país rescatado, va a ser política económicamente irrelevante en este escenario. Lo verdaderamente importante es el Banco Central Europeo. Pero hemos tenido tensiones y seguimos teniendo tensiones entre los Estados miembros, entre los llamados países frugales, ¿no? Y los países con déficit, los países fundamentalmente del sur, España, Italia, que vamos a tener mayores necesidades de financiación. Uno de los problemas que tenemos en la Unión Europea es que todavía no se ha asumido por parte de algunos actores políticos, por parte de algunos Estados miembros, que estamos juntos. Este no es un shock asimétrico, sino que es simétrico, que todos nos vamos a ver afectados y que por lo tanto deberíamos tener una respuesta colectiva. Y que no es muy inteligente enmarcar esta respuesta en fábulas morales de cigarras y hormigas, como ya ocurrió en la crisis de 2008, o con una lógica calvinista, ¿no? De una idea calvinista de virtud y de ahorro que no responde a las circunstancias actuales. Esto está sometiendo a fuertes tensiones. De momento, en el seno del Eurogrupo, los acuerdos a los que se ha llegado son bastante irrelevantes, aunque todavía tenemos la opción abierta a ese gran fondo de reconstrucción, ¿no? O de recuperación que está por diseñar, que en cierta forma políticamente es una patada hacia adelante, ¿no? Es posponer la discusión, pero que tendremos que discutir. Ahora, si se me permite recapitular, tenemos Estados Unidos, tenemos la Unión Europea, que mal que bien, con sus tensiones, la integración todavía nos da ciertas esperanzas. Pero si nos vamos a América Latina o otros países en desarrollo, el problema es que en este momento no hay a dónde recurrir en cuanto a financiación externa. Lo único que hay es el FMI, ¿no? Ya tenemos el dato. Lo ha hecho público hace unos días Kristalina Georgieva. Cerca de 90 países en desarrollo han pedido ya financiación al FMI, 14 de ellos de América Latina, ¿no? Claro, ahora hay una discusión importante acá. ¿Qué tipo de condicionalidad va a traer eso a cambio? ¿Va a ser la de siempre? Se va a presuponer, ¿no?, que el problema que están enfrentando los países de América Latina es que no han sido virtuosos en la conducción de su política económica, cuando esto que está ocurriendo no tiene nada que ver con la conducción de la política económica, porque es una pandemia. Entonces, esta es la única vía de financiación y, desde luego, no se puede recurrir al recetario del ajuste neoliberal porque puede agravar el problema. Y para terminar, ya en concreto con los mecanismos de integración, ahora lo que tenemos es una región, América Latina, que nunca desarrolló mucho sus esquemas de integración para hacer frente a situaciones de este tipo, pero hay algo incluso peor, y es que la oleada de gobiernos liberal-conservadores, de gobiernos de derecha de los últimos años, incluso los pocos esquemas de integración que existían, el limitado entramado integracionista que existía,
lo ha desmantelado con un celo digno de mejores causas, ¿no? En este momento prácticamente la región no tiene entramado integracionista que sea capaz de responder a esta pandemia mediante una cierta acción colectiva. Bueno, hay alguna cosita, los mexicanos están trabajando para recuperar un poco la CELAC, ojalá, ¿no? Pero realmente nos encontramos con una región muy desarticulada que ha desmantelado sus esquemas de integración y donde esta lógica de sálvese quien pueda se observa en mayor medida por la ausencia de espacios, de plataformas comunes para responder colectivamente a la pandemia. Muy bien, José Antonio, muchas gracias por las reflexiones. Esperemos, bueno, nosotros vamos a seguir bregando por construir estas opciones, unas salidas que no sean de ajuste y que promuevan la integración. Hacemos lo que podemos desde donde estamos y ojalá que pronto haya mejores tiempos a nivel global y a nivel de nuestras regiones y países. Muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Spirley. Muchísimas gracias a todos ustedes.